En este país el rey manda como en los cuentos de hadas y las mujeres le bailan a la reina madre. En este lugar la medicina pasa a un segundo plano y la gente prefiere curarse con las plantas. Inclusive hace poco tiempo le cambiaron el nombre a su propio país para romper con un pasado colonial. Hoy nos encontramos en uno de los países más abandonados, más lejanos y menos descubiertos de África. Amigos míos, el día de hoy nos encontramos en Eswatini. Amigos míos, amigas mías, señoras, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy me encuentro en un país que está entre Sudáfrica y Mozambique, que tiene un aproximado a 17.000 kilómetros cuadrados. Es uno de los países más pequeños de África, pero su historia, su legado y sus costumbres pueden superar inclusive a los países más grandes del mundo. Como decimos en Venezuela, esto es friendo y comiendo. Me encuentro en la entrada de una de las tribus principales de este país. Básicamente son chocitas creadas por las mujeres de la tribu. Y mientras vamos conociendo su historia y parte de este país, vamos a ver qué encontramos por acá. Este país es relativamente pobre en comparación a los países que ya hemos visitado en África. Miren esto, las casas son de paja y de madera y le ponen una red como una cuerda para que no pierda la forma. Y para hacer las pequeñas comunidades hacen varias casitas de esas y las ponen como un círculo para hacer una pequeña cuadra. Y así cuando cocinen, contribuyan, estén compartiendo o los niños estén jugando, siempre estén a la vista de todos. Un dato mega interesante de este país, que aquí tienen un rey. Y no es un rey de adorno, no es un rey democrático. Acá el rey es el que manda, y no solo en la tribu sino en el país entero. El nombre de este rey se llama Mswati III. Eso quiere decir que ya había Mswati I y Mswati II. Y un dato mega loco es que él no reina junto a una esposa, una novia, un amante, una amiga. Él reina junto a su madre. En realidad esto está un poquito raro, un poquito peculiar, pero en ese tema realmente no lo domino bien, así que vamos a dejarlo por ahora de un lado. A esta madre reina no sé cuál es el nombre real, pero la llaman la Involucati. Básicamente todas las mujeres de este país le tienen que hacer caso a ella. Literalmente es la jefa, la que manda, la monarca, la mamá de los pollitos, doña Bárbara. Es quien realmente dice, si tú te vas por allá es porque tú te vas por allá. Y si en algún momento alguien no obedece las reglas de la madre o del hijo, no es que te van a meter preso ni que te van a dar 10 años de cárcel. Automáticamente te hacen pagar con tu vida. Vamos a entrar rapidito a una de las chozas. Me están diciendo que esta puedo entrar porque no está siendo habitada. Miren por dentro, automáticamente todo el suelo es de arena y está dividido. No sé si logren ver, pero en este espacio se dividen que si una camita, la cocina, en el centro en las noches hacen fogata, que es realmente un poco peligroso porque al esto ser de paja y de madera, una chispita esto se puede prender en candela. Las tradiciones de este país tienen un parecido a las tradiciones de la tribu Masái que hemos grabado anteriormente, y es que el hombre puede tener varias esposas tipo árabe y las esposas no se pueden quejar. El nombre real de estas chozas o casas se llaman homestead. Realmente es un poquito curioso que el nombre casi que está en inglés, cuando acá el inglés, aunque es un idioma que predomina, no es el oficial. Vamos a seguir viendo porque en realidad en este lugar hay mucha historia y muchas cosas por visitar. Miren esta puertica chiquitica, como si uno fuera un enanito. Ustedes pensarán, Orlando, ¿de dónde tú sacaste el nombre de Eswatini? Ese país yo jamás lo he visto, jamás lo he escuchado, jamás lo he visto en ningún libro de historia. Resulta y acontece que este país anteriormente se llamaba Suazilandia. Si buscan en internet, en libros de historia, si buscan Suazilandia, automáticamente los va a mandar a este país. Pero el jefe, el patrón, el rey de este país es un poquito serio y en el 2018 dijo, miren, ¿saben qué? Ese nombre no nos representa a las personas que vivimos en esta zona. Y en el 2018 él decidió colocar un nombre más étnico que sí representa al gentilicio de acá. Y desde el 2018 para acá este país se llama Eswatini. Miren acá, como les comentaban, las casas están muy cerca. Pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Como en muchos países pobres de África, acá no hay grandes empresas que puedan servir para darle trabajo a la gente de la comunidad. Así que el sector más pobre de este país vive de la caña de azúcar, del maíz, de las frutas, del textil y algo de la ganadería. Aparte de eso, también exportan mucha madera y textiles, pero como dicen los locales de acá, que lo más valioso que tienen ellos es su identidad. Verán esta acá, esta chocita es la única que está decorada, que tiene a su alrededor plantas, matitas, que se ve bien bonita. Y honestamente no estoy seguro si esta le pertenece o pertenecía, por ejemplo, a la primera esposa, que mayormente es la que tiene más beneficios. En este país, o mayormente en este tipo de tribus, un error, un pecado, un robo, un hurto era o es imperdonable. Esa montaña que está detrás de mí, que se ve bella, espléndida, cubierta de nubes, totalmente hermosa, ha sido o posiblemente siempre será escenarios de momentos muy macabros. Esto se da más en las tribus, no en el país completo como tal. Pero si de repente tú vives en una tribu y te robas algo, la jefa de la tribu te va a decir: mira, tú te acabas de robar una manzana, tienes que subir derechito a aquella montaña, y cuando estés en la orilla vas a cerrar los ojos y plácata, te vas a lanzar. Como les comenté hace ratito, acá la ley se aplica con la vida, y si robas o haces algo que perjudique a la comunidad, con tu vida vas a pagar. Eso suena un poquito como una canción, como si estuviese rimando, pero en realidad es algo muy tétrico que gracias a Dios no se aplica en otros países. Muchachones, en este país, como en la mayoría de países del mundo, creen en algo en específico. Según el censo, según las estadísticas, aquí la mayoría de las personas son cristianas, pero mayormente en sus oraciones siempre invocan a sus ancestros. Pero aparte de los cristianos y aquellas personas de este país que invocan sus ancestros, está una religión más fuerte, más potente, inclusive un poco más oscura, que se hacen llamar o son muy bien conocidos como los sangoma. Simplemente se encargan de curar a los enfermos. Básicamente son como los chamanes del país. Si estás enfermo, te duele la barriga, estás embarazada, te dejó tu novio, tu esposa, te quebraste una pata, ellos con las plantas medicinales te hacen alguna medicina para poder curarte. Con el paso del tiempo, a lo largo de la historia, eso siempre ha funcionado. En esta cultura de Swatini, la fe es la medicina, y la medicina es un acto de fe. En este momento vamos a presenciar un baile típico de este país que se llama un langa. Básicamente lo hacen para la reina. Cuando la reina viene o va a las tribus, la reina dice: yo quiero que ustedes me bailen, y ese baile representa poder, respeto hacia la reina. También lo usan para venerar la virginidad y la salud sexual de las personas que viven acá. Las personas que hacen esta danza se ponen trajes típicos de este país, cortan unos juncos y empiezan a bailar. Ahora vamos a ver cómo lo hacen, y espero que me sorprendan y a ustedes también. Ave, ave.
ahora creo que viene el turno de los hombres de la tribu. Vamos a ver qué van a hacer. Realmente yo estoy sorprendido con esta cosa. No esperaba algo tan maravilloso como lo que estoy viendo en este momento. Cualquiera piensa que estamos en otro país. Esto básicamente es como una urbanización de la gente con más dinero en esta zona. Evidentemente no todas las personas de este país gozan con el beneficio de tener una vivienda digna o vivir cómodo. Solo una pequeña minoría son los que tienen un cierto poder adquisitivo para vivir en las casas que estamos viendo. Miren esto que encontramos acá. Es una foto inédita del rey de acá de Eswatini, el que yo le estaba comentando. Y de este lado su mamá, la majestad, la mera mera, la doña, la patrona, la jefa del país. Y este señor uniformado es el primer ministro. Me están comentando que por ley que en todos los establecimientos estas tres fotos en ese mismo orden deben estar sí o sí. Pues si llega algún diplomático, algún cuerpo de seguridad y no ve estas fotos, te pueden cerrar tu negocio o inclusive hasta el multar. Originalmente las danzas las mujeres las hacen básicamente con las tetas al aire, semidesnudas. Obviamente en el baile que vimos hace rato estaban 100% tapadas porque habían niños, habían turistas, había un cuerpo diplomático. Pero sin duda alguna este lugar tiene una cultura durísima, brutal, que vale la pena compartírsela como estoy haciendo en este momento. Y vamos a ver qué encontramos en el camino antes de salir de este país. Eswatini lamentablemente tiene una problemática de salud demasiado fuerte que está enfrentando desde hace muchísimo tiempo. Este país tiene la tasa de VIH más alta de todo el mundo. Tristemente, pero cierto, el 26% de la población de este país vive con este virus y cada día la tasa de mortalidad va creciendo sin parar. Otra amiga, vamos a ver. A ver, what's your name? Felicia. Felicia. Oh, Felicia en español maybe es felicidad, happy. Yeah, you're happy? Yeah. Yeah, happy. So beautiful. Thank you.
Y entre muchísimas cosas, otro dato muy triste, perturbador y al mismo tiempo un poco decadente es que más del 50% de la población de este país vive en pobreza extrema. Sumándole a eso, muchos niños crecen sin sus padres, también por el tema del VIH. A corto tiempo les arrebata la vida y también se le suma la falta de insumos médicos, de atención médica, y eso hace que las enfermedades de cualquier tipo les arrebata la vida mucho más rápido. Tanto así que la esperanza de vida en este país no sobrepasa los 60 años de edad. Hace mucho tiempo este país tomó la decisión de no ser como los demás y aún así viven con felicidad. Me voy contento, con el corazón feliz de todas las cosas hermosas que he aprendido el día de hoy, y con mucho respeto, con mucha gratitud me despido de este país. Amigos míos, gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura, en este pedacito de país acá en África. Si les gustó este videazo, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, ver los videazos que ya he subido a este canal, ver las fotos que he publicado en Instagram con la gente chévere y hermosa de por acá. Mientras subo una nueva aventura que sé que les va a encantar desde el fondo de mi corazón, los quiero muchísimo, así que nos vemos en un próximo video. Bye bye, hasta la próxima.